¿Qué tal? Ya estamos de regreso. La movilidad es un tema cada vez más recurrente en nuestras conversaciones, ya sea por los retos que se nos presentan actualmente, como la contaminación, la necesidad de energías limpias, seguridad vial, etcétera, etcétera. Así también como por las innovaciones futuristas que ya están en el mercado. Es por eso que hoy nos acompaña Jorge Vázquez, arquitecto de culturas innovadoras, ágiles y de alto desempeño, quien ha creado y consolidado 3 centros de investigación y desarrollo en México y ha definido estrategias para crear condiciones para el I+D de tecnología en el país. Actualmente es Head of R&D México and Monterrey Site en ZF Group. Jorge es responsable para crear las capacidades tecnológicas de infraestructura y organizacionales que permitan a los ingenieros mexicanos crear la tecnología estratégica para la transformación de ZF en toda América. En más de 25 años de carrera profesional en la industria automotriz, ha cubierto posiciones de VP Global de Estrategia Tecnológica y Comunicaciones, Head de Sustainability, R&D, Head de México en Continental, así como posiciones de liderazgo tecnológico en empresas alemanas. Además, es responsable de crear las capacidades tecnológicas automotrices de R&D en el occidente del país y extender las existentes en el Bajío. Jorge ha sido autor de 4 patentes. Además, es consejero y directivo enfocado a estrategia e innovación en organismos empresariales como Canieti, CCIJ, AMIA, INA, Concamín, entre otros. Por otro lado, es consejero de universidades y gobiernos estatales y federales, así como de instituciones públicas en México. Es académico titular de la Academia de Ingeniería de México y ha recibido diversos reconocimientos de cámaras industriales en Jalisco. El día de hoy tenemos el honor de contar con la conferencia por parte de Jorge denominada La tecnología como habilitadora clave en la movilidad del futuro. Bienvenido, Jorge, es un placer tenerte en este SOF 2022. Adelante, por favor. Buen día a todos, gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a platicar sobre la transformación de la industria automotriz y sobre todo cómo el software es uno de los principales habilitadores en esta transformación. Es importante hablar de este tema porque algo que nosotros sabemos y entendemos es que la industria automotriz está sufriendo en este momento la transformación más abrupta que ha existido en su historia. En la historia de la industria automotriz pues se va a más de 120 años atrás y siempre ha sido la búsqueda de cómo podemos nosotros evolucionar ese vehículo, esa máquina tan grande, mecánica, que de alguna manera ha hecho que se convierta la energía prácticamente a partir de combustión de petróleo, derivado de petróleo, para poder impulsar el vehículo. Esto ha ido evolucionando continuamente hasta el punto donde estábamos, yo creo que hace unos 5 o 7 años, donde empieza a haber un cambio muy abrupto y esto mucho derivado por diferentes tendencias en el mundo. Bueno, vamos a hablar de este tema porque es muy importante, ZF lo ha tomado muy en serio y es por eso que nosotros estamos el día de hoy aquí en Monterrey y con ustedes platicando para que conozcamos más del impacto que esto tiene y que reconozcamos cómo el software se vuelve algo de vital importancia cuando anteriormente no lo era. Bueno, vamos a la primera. Aquí lo que nosotros tenemos que reconocer es que existen 4 diferentes megatendencias que son las que están transformando la industria automotriz. De estas 4, 2 voy a comentarlas solamente muy generales, que es el tema de electrificación. Sabemos que el vehículo está dejando de usar el motor de gasolina para poder ahora ser impulsado por un vehículo eléctrico. Esto es un cambio muy significativo y está conectado con el tema de sustentabilidad también.
existen cada vez más deseos importantes de todas las naciones para poder hacer de nuestro mundo que vamos dejando y el que viene hacia el futuro y preparando nuestro mundo actual para que podamos dejar un paso del ser humano en la Tierra mucho más limpio de lo que ha sido hasta ahora, ¿no? Entonces están haciendo muchas iniciativas que están buscando que esto se modifique y esto va a cambiar mucho la forma como estamos haciendo negocios, como estamos haciendo industria, como estamos produciendo algunas cosas en la industria automotriz. Pero lo importante para este foro, que es relacionado a software, pues viene a partir de los dos diferentes tendencias que vamos a abordar. Una es la autonomía, es decir, de qué manera le damos nosotros la inteligencia específica que requiere el vehículo para poder hacer que se reduzcan los accidentes fatales al mínimo posible, y cómo es que ahora ya se está haciendo un vehículo definido por software más que por cualquier otra cosa. Quisiera dar un ejemplo de cómo es que se ve este futuro, cómo es que nosotros vemos que está cambiando, cuando anteriormente lo importante, y muchos ingenieros crecimos con el deseo de conocer nuestro vehículo, desarmarlo, optimizarlo. Seguramente sabemos sobre los caballos de fuerza del vehículo, sobre la capacidad del motor que tiene. Esto era algo que nos llamaba mucho la atención a ciertas generaciones. Ya no lo es a las generaciones nuevas, y lo que le importa a las generaciones nuevas es cosas completamente diferentes, y eso es lo que está provocando que enfrentemos la situación tal y como es. Entonces, nos vamos a enfocar a estos dos durante la presentación para poder asegurar que podemos entender cómo este sector en el que estamos ahorita todos nosotros va a ser un habilitador clave y va a abrir una gama de oportunidades, está abriendo una gama de oportunidades que va a permitir reposicionar empresas, personas y tendencias en la industria automotriz. Entonces, cuando hablamos de la revolución, nos enfocamos simplemente a pensar de que anteriormente teníamos una gran máquina de desempeño. En la fecha, aún sigue siendo de interés para muchos tener esa gran máquina de desempeño que es el vehículo con un motor que normalmente es algo que tiene ciertas características mecánicas, el escucharlo rugir, el acelerar, el ver cuánto tarda llegar a 100 kilómetros por hora, pues siempre ha sido algo atractivo para muchos, ¿no? En la actualidad está pasando a hacer esto algo que era importante, a ser no relevante, y empezar a tener relevancia otro tipo de necesidades. Y aquí les pongo el ejemplo de un vehículo donde está ayudando a que se transporte una serie de personas de un punto A a un punto B, y lo importante ya no es cuánta energía y cómo la transformo y cómo la reuso para poder llegar de ese punto A a ese punto B. Ahora lo importante es qué voy a hacer mientras yo llego de ese punto A a ese punto B. Y simplemente eso es un cambio completo de paradigmas que está generando que se conviertan los vehículos en algo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Entonces, permítanme mostrar un ejemplo.
De esto se trata la revolución automotriz que estamos viviendo y quise poner especialmente este video, que obviamente no es de ZF, sino que es de la empresa Huawei, que es una empresa que reconocemos aquí en Occidente como una compañía que desarrolla dispositivos móviles, cuando en realidad en Asia ha creado ya ahorita un ecosistema que permite tener vehículos con estas características que vimos ahorita, donde son muchas de ellas mencionaban las características, por ejemplo, una parte para poder hacer platooning cuando se va transportando el vehículo toma cierto control. En realidad todavía, como se vio ahí, donde se voltea el señor y está con el niño, eso es más futurista, porque no estamos todavía en la tecnología, pero está creándose un nuevo ecosistema que pretende darle mayor importancia a lo que es el confort, la conveniencia, el mejor uso de nuestro tiempo como uno de los principales activos más valiosos que tenemos, a lo que anteriormente era esta parte del gran motor, del desempeño, de la cantidad de caballos de fuerza, del rendimiento. Si se dieron cuenta, en el video no se menciona nada alrededor de esto. Lo que se menciona son más bien qué características son más convenientes para poder hacer del transporte de un punto A a un punto B una forma diferente de poder extender nuestra vida diaria ahora dentro del vehículo, ¿no? ¿Y por qué sucede todo esto? Pues esto tiene mucho que ver con la gran concentración de gente que se está viendo, va a incrementarse en los siguientes años en las ciudades o las megaciudades, el congestionamiento que esto genera, el tiempo que tardas de llegar a un punto a otro, la búsqueda de poder ser más productivos ahora con la pandemia, de cómo recuperas tu individualidad y cómo aprovechas estas situaciones más enfocadas a tener, a darte tiempo para ti, a asegurarte de que te tomas en cuenta. Estas tendencias son las que están provocando todo esto, ¿no? Y lo interesante de todo esto es que quien lo habilita, pues prácticamente es el mundo del computer science, el software, el IT, las comunicaciones, ¿sí? Cosa que es completamente atípico para la industria automotriz. Es decir, el vehículo va evolucionando a partir de ese motor y son más bien conocimientos mecánicos, de ingeniería físicos, transformar variables físicas que van creciendo en complejidad para poder tener el vehículo que tenemos, hasta donde llega un punto donde ya ese conocimiento ya no es útil. Ahora tiene que entrar un conocimiento completamente nuevo, ajeno a la industria, que es más bien ajeno al tema de comunicaciones, al tema de tecnología de la información, y que entra para poder tomar el control ahora del automóvil, ¿no? Algo que nosotros conocemos y que está haciendo precisamente la tendencia principal está viendo un vehículo que llamamos que es el vehículo definido por software, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Bueno, lo que significa es que anteriormente la electrónica y el software que había en el vehículo se utilizaba para controlar cosas, ¿no? Se tiene un bus común para poder comunicar a los diferentes controladores que existen entre ellos. Este puede tener una conexión hacia la nube o no, y aquí existen diferentes controles electrónicos que lo que están haciendo es censar ciertas variables en el vehículo y actuar sobre algunos de ellos. Esto es lo que normalmente sucede en nuestra automotriz, es lo que conocemos. Está empezando a moverse ahora a algo que es así. Se empiezan a definir dominios de zonas, por ejemplo, dentro del vehículo, el dominio del infotainment, el dominio de seguridad, el dominio de la propulsión, ¿sí? Y esto lo que están pasando a tener ahora es que ya no tienen solamente controladores, ahora tienen dispositivos que van a tener procesamiento, ya tienen capacidad de procesamiento, ya se pueden tomar decisiones aquí localmente, se puede generar cierta inteligencia para poder hacer a los controles un poco más simples, más tontos, llamémoslo, porque aquí mucho se va a hacer control
se va a hacer procesamiento para el control centralizado. Y esto requiere una arquitectura diferente dentro del software. Y finalmente lo que vemos que va a pasar en el futuro es que los vehículos van a estar poblados por computadoras de alto desempeño, donde va a haber mucha capacidad, una capacidad muy grande de procesamiento dentro del vehículo, con capacidad de poder mandar cierto procesamiento también fuera del vehículo a la nube y teniendo dispositivos menos inteligentes en la periferia del vehículo para poder controlar las cosas, ¿no? Entonces, ya no se limita a la capacidad de control, ahora se le da capacidad de procesamiento muy grande que va a tener prácticamente una gran computadora, ¿no? En el Internet of Things, digamos que la cosa más grande que va a haber va a ser el vehículo como tal, ¿no? Entonces, esto es la tendencia de lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo esto empieza a verse realizado? Bueno, lo que está pasando es que cada vez está viendo estos sistemas que existen en el vehículo para poder controlar las principales variables, cosas como el sistema de dirección, el sistema de suspensión, el frenado, el tema que tiene que ver con el control de los ejes, y va a existir una capacidad de procesamiento central muy grande que va a recibir la posibilidad de instalar aplicaciones definidas que puedan darle la funcionalidad al vehículo cuando desde la compra no necesariamente la debe de tener. De tal manera que yo puedo bajarle cierta aplicación a mi vehículo y esto me va a permitir acceder a los diferentes sistemas mecánicos que existen en el vehículo para poder generar cierto tipo de cualidades en el manejo, ¿no? Todo el tema de software automotriz empieza a abrir un mercado que se espera que alcance un volumen de 469 billones, se estima, de dólares en el 2030. Para que tengan una idea, el mercado automotriz en general, la venta de vehículos comerciales en el mundo, es un mercado de 2.7 billones de dólares, 2.700 billones de dólares en el mundo. Entonces, hace crecer el pastel en un área donde anteriormente no se tenía. ¿Qué tipo de ejemplos se pueden dar aquí? Mira, vamos a hablar de algunos ejemplos que nos pueden ayudar a mostrar cómo esto puede funcionar, ¿no? Aquí podemos ver la combinación, o en este caso, bueno, aquí en este se puede ver cómo funciona sin la combinación de la app, que es la activación de los diferentes sistemas para poder generar una función. Aquí, por ejemplo, hay una aplicación de conducción de emergencia donde activa diferentes sistemas bajo situaciones muy concretas, como por ejemplo un potencial accidente. Aquí vamos a ver otro tipo que es cuando se tiene suspensión irregular, cómo se ve el vehículo sin ser procesado y cómo al procesar y al utilizar solamente software podemos acceder que funcione todo de alguna manera coordinado para poder generar una sensación diferente durante el manejo, ¿no? Esto es muy interesante porque ya no va a ser de que vamos a tener que hacer la programación de un dispositivo electrónico en un controlador específico, sino que más bien van a existir, como existen las computadoras actualmente, dispositivos de hardware que van a tener cierta funcionalidad y va a existir software que va a necesitar acceder a esa funcionalidad y va a existir un sistema alrededor de esto que es una combinación de sistema operativo, middleware y demás funciones para poder hacer llegar y activar directamente sobre eso, ¿no? Y eso es lo que está pasando en el automóvil. Hablando en específico, en este caso, que es uno de los enfoques principales de ZF, la seguridad del conducir, nosotros podemos, a través de software, utilizar los sistemas para poder darle la capacidad al vehículo para que tenga ciertas cualidades o no, dependiendo del tipo de lugar donde se va a manejar, dependiendo del costo que yo quiera que tenga mi vehículo o dependiendo simplemente de las funciones que yo quisiera darle a la persona que va a usar el vehículo. Tal vez a mí
A mí no me gusta, yo voy a salir mucho a situaciones donde hay off-road, donde hay campo, donde no hay carretera normal de asfalto bien definida, que eso puede aplicarse mucho a México en general. Y esto nos puede permitir tener la capacidad del vehículo en el mejor modo para poder asegurar que nuestra sensación y nuestra experiencia de manejo se maximiza, ¿no? Y eso estamos hablando simplemente de lo que el vehículo hace porque tiene que hacerlo, porque es un dispositivo mecánico que puede activar o desactivar ciertos tipos de funciones. A esto súmenle todas las aplicaciones que puede haber debido al confort que uno está buscando tener durante el transporte, ¿sí? Hablando de autonomía, que está muy ligado esto a la autonomía del vehículo, lo que se está buscando es que nosotros podamos darle la inteligencia específica al vehículo que permita minimizar la posibilidad de riesgo cuando se está manejando. Es decir, nosotros actualmente tenemos el control, la mayoría de la gente de nosotros tenemos el control del vehículo, tenemos que estar atento a lo que está pasando alrededor, a ver las señales, a percibir el ambiente para poder tomar decisiones de cómo manejo el vehículo, si freno, si acelero, si paso al vehículo que está delante de mí, si me paro por un alto, cualquier cosa, ¿no? Si se me atraviesa alguien, tengo que reaccionar. El problema con el ser humano es que su capacidad de procesar toda esta información se ve mezclada con muchas otras cosas, ¿no? Que si tenía que haber llevado las tortillas a la casa en la noche, entonces tengo que pasar a comprarlas, que si de repente me dijeron que tenía que hacer alguna otra cosa, o me llega un mensaje y volteo a verlo, todo esto pasa en la cabeza de uno mientras va manejando, y esto es lo que provoca los accidentes, ¿no? Las distracciones por no tener una inteligencia dedicada al solo conducir. Lo que está buscando la autonomía es que estamos dándole la inteligencia, la capacidad de procesamiento y de decisión al vehículo para poder dedicarlo al proceso de conducir y asegurar que se minimiza la probabilidad de accidente y si hay accidentes que se minimiza la fatalidad de ellos. Y esto sucede a partir de la autonomía del vehículo. Nosotros que estamos metidos en la industria conocemos la autonomía en diferentes niveles, es digamos como se ha generado el estándar actualmente. En la mayoría de los vehículos que usamos nosotros, que son los vehículos de pasajeros, la autonomía está actualmente en el nivel 2. Nivel 2 significa que nosotros podemos estar en el vehículo, es necesario que haya una persona que pueda tomar el control del vehículo, pero pueda de repente dejar de tomar el volante y el vehículo va a hacer ciertas maniobras, como por ejemplo lo vimos en el video, salirse en un camino donde hay una pista, salir, esquivar algún obstáculo, reaccionar con sistemas de seguridad para poder evitar un accidente de forma autónoma sin que se involucre el ser humano. Pero tiene que haber un ser humano, un conductor capacitado para eventualmente tomar el control del vehículo en cualquier otra situación. Esto está evolucionando a lo que se llama nivel de autonomía 2 Plus o nivel 3, donde ya en el nivel 3 el conductor puede distraerse en la mayoría de las situaciones y el vehículo no va a requerir que el conductor esté viendo lo que está pasando, ¿no? Todo esto, recuerden, son sistemas que están procesando información alrededor y que están habilitando la toma de decisiones a partir de la inteligencia propia que damos al vehículo. Esto es en los vehículos de pasajeros que usamos nosotros. En los vehículos comerciales, como por ejemplo los de autotransporte, transporte de carga, ya hay autonomía, nivel de autonomía 4, es decir, en ese momento, en un nivel de autonomía 4, habrá un conductor que puede inclusive estar ahí sentado, pero no se requiere su atención para poder llevar a cabo la función del vehículo, que es de moverse un punto a otro punto. Y esto se da especialmente en Europa, ya está empezando. En Alemania hay ciertos carriles ya dedicados para los transportes autónomos que existen de carga, porque finalmente estos han generado muchos accidentes fatales en las carreteras cuando está mucho ligado a la necesidad de tener un conductor que cuide todas las situaciones de seguridad. Se vuelven unas máquinas muy peligrosas
y hemos visto videos seguramente donde llega un tráiler y está en una caseta y pues sigue y como si hubiera pisado papelitos y son autos, ¿no? Entonces, esto busca también el nivel de autonomía 4. El nivel de autonomía 5 es el más alto nivel de autonomía donde ya el conductor se vuelve un pasajero más, no se requiere un conductor. Y aquí estamos ya también, ya hay vehículos que funcionan así. Principalmente está enfocado a mover gente como vehículos de transporte público. Existen, por ejemplo, ZF tiene vehículos autónomos, completamente autónomos, que transportan a los ciudadanos de algunas ciudades, como puede ser un metro, por ejemplo, pero este es un vehículo que coexiste en la carretera, en el camino, con otros vehículos normales que no son autónomos, ¿no? En la ciudad de Friedrichshafen tenemos una pista o un carril dedicado a este tipo de vehículos. Se ha estado probando en Mannheim, en Alemania también, en Emiratos se han hecho pruebas también y está esto cada vez haciéndose más popular. ¿Por qué? Porque el mercado de vehículos autónomos se estima que llega en el 2030 a 2.6 billones de euros, 2.160 billones de dólares, cuando el mercado actual automotriz es de 2.700. Es decir, se estima, no sabemos en qué momento, pero la producción, la mezcla de vehículos no autónomos y autónomos va a representar todo un pastel que va a crecer casi al doble el mercado que tenemos actualmente. Y no solamente por el propio vehículo, sino por todo lo que se habilita para el vehículo. ¿Y qué es lo que se habilita? Pues al tener una gran computadora, lo que sucede es lo que sucede en nuestras computadoras. Vamos a tener la capacidad de instalar software que no pertenece necesariamente al fabricante de la computadora o al fabricante del vehículo, sino que habrá otros que puedan proveer estas funciones a partir de instalaciones posteriores a la compra, ¿no? Entonces, esto también está cambiando muchísimo la expectativa de cómo es que van a ser las nuevas generaciones de vehículos. Nosotros esperamos ver vehículos autónomos cada vez más frecuentes, ya a niveles más altos de autonomía en los siguientes años, y creemos que esto es una tendencia que no tiene vuelta para atrás, ¿no? ¿Cómo se habilita esto? Aquí les quiero presentar un video que habla precisamente de la capacidad de cómputo que estamos ahora instalando en los vehículos, que esto habilita prácticamente la capacidad también de extensión y de multiplicación de funciones a partir del software, ¿no? Entonces, esto es gracias a este tipo de computadora. Aquí vimos
las computadoras que se están instalando ya en los vehículos, donde llegan a tener, se veían aquí a mano derecha superior, se veía la cantidad de trillones de operaciones por segundo que son capaces de procesar. Para que tengamos una idea, una tarjeta de videojuego que es, digamos, de lo más poderoso que existe al alcance de casi cualquiera, sin meternos a computadoras de muy alto desempeño que están centralizadas, llega a procesar como 200 trillones de funciones de líneas de código por segundo. Nosotros estamos hablando de que podemos tener hasta 1,000 trillones, ¿sí? En un vehículo para poder procesar precisamente darle esa inteligencia específica para poder generar una cantidad importante de decisiones que permitan incrementar el confort de utilizar un vehículo y disminuir la probabilidad de accidentes del propio vehículo. Cada vez lo que está pasando es que está convirtiendo en un ecosistema, una arquitectura compleja que tiene que ser abordada como cualquier otra computadora, el propio vehículo. Vemos que existen diferentes tipos de componentes en los que tenemos que actuar directamente, tanto electrónicos como mecánicos, en una capa más baja, digamos, de la arquitectura. Existen sistemas operativos específicos, controladores para poder interactuar entre esa capa baja e inclusive la nube, por cierto procesamiento que se puede hacer allá. Y evidentemente también existe la capacidad de poder darle características importantes, adicionales, que puedan ser reconfigurables al vehículo, ¿no? Esto que vemos son como bajar aplicaciones, ¿no? Lo que está pasando es que cada vez se está convirtiendo más esto en un ecosistema que ya conocemos, y lo conocemos a partir de este tipo de aplicaciones, ¿no? Donde nosotros tenemos un hardware que se tiene que utilizar, un teléfono celular. En este caso tenemos una serie de software intermedio que se comunica con el hardware y de alguna manera controla esa parte, como es el sistema operativo de nuestros dispositivos móviles, sistemas de desarrollo para poder crear aplicaciones, conexiones a la nube, app stores, ¿sí? Seguramente agentes que validan lo que va o no va dentro de esas App Store que distribuyen el software, y evidentemente apps, donde aquí puede ser cualquier tipo de empresa y de organización que quiera desarrollar un software para poder meterlo dentro del hardware, en este caso dentro del vehículo. Cuando nosotros, cuando tuvimos nuestro primer iPhone, por decir algo, un dispositivo muy concreto, que eso fue hace cerca de 12 años, 13 años. Nosotros no teníamos idea en ese momento de que íbamos a tener tanta dependencia como la tenemos ahora, después de 12 años con este dispositivo, de que tantas transacciones y tantas aplicaciones iban a ser parte del día a día de nosotros, y que ahorita no la vemos de alguna manera que existan de alguna otra forma, ¿no? Existen ahí y ya lo asumimos como que así tiene que ser, ¿no? Pero hace 12 años no teníamos idea de qué eso iba a pasar. No sabíamos cuáles iban a ser las aplicaciones y la dependencia que íbamos a generar con ellas, ¿sí? Lo mismo está pasando con el vehículo. Las empresas automotrices, hay empresas automotrices las más grandes del mundo, se han definido ya como que su enfoque en el largo plazo no va a ser a vender vehículos, sino va a ser a trabajar precisamente como empresa de software dentro de este ecosistema, ¿sí? Hay empresas que ya se han manifestado, que han dicho, yo voy a dejar de vender vehículos, seguramente los voy a comprar a alguien y los voy a distribuir, pero en realidad mi enfoque principal va a ser a partir del software. Voy a ser una empresa de software. Y esto abre gran posibilidades, porque sabemos actualmente que hay compañías que no tienen nada que ver con el conocimiento del hardware que están manejando para poder ofrecer sus aplicaciones. Y nunca nos habíamos imaginado que se podía hacer eso en un dispositivo tan particular como es el dispositivo móvil. Lo mismo va a pasar en el vehículo. Vamos a tener empresas que van a tener la oportunidad de ofrecer una serie de innovaciones que en este momento ni siquiera podemos imaginárnosla, ¿sí?
En este momento está pasando lo mismo que hace 12 años cuando salió el iPhone. Se está habilitando un nuevo ecosistema y se requiere un montón de empresas adicionales con cualidades diferentes a las que requiere la industria automotriz y va a habilitar una cantidad de innovación brutal que no tenemos capacidad ahorita de imaginarlo. Dentro de 10, 12 años vamos a dar cuenta de qué es eso y nos vamos a dar cuenta de qué tanta dependencia hemos generado ahora con lo que encontramos en el vehículo, siendo este un dispositivo reprogramable. Nuestros vehículos tienden a ser cada vez más plataformas básicas generales que eventualmente nos permitan darle la personalización que nosotros necesitemos, como nuestro iPhone. Nuestro iPhone, cuando lo compramos, es el mismo iPhone para todos. Pasa el tiempo, le instalamos cosas y se convierte en el iPhone específico de cada uno de nosotros, por toda la personalización que nosotros decidimos darle a partir de la instalación de nuevas aplicaciones. Eso es lo que va a pasar en el vehículo. Esto es algo que de alguna manera tenemos que reconocer porque representa una gran oportunidad, ¿no? Existen cada vez más, es más claro que las compañías tradicionales automotrices ya no están nada más en esto. Tenemos ahora también compañías que no tienen nada que ver con el mundo automotriz y que más bien las asociábamos con otro tipo de tecnologías que ahora están jugando y van a ser realmente protagónicos en lo que va a pasar en la industria de la movilidad. Y tenemos una serie de nuevas compañías que nunca también habíamos visto y que están usando ahora el automóvil para poder eventualmente desplegar más allá a otros niveles sus negocios. Es decir, ahorita está bien un reposicionamiento de todos los actores en la automotriz. Las barreras que existen en la industria se están reduciendo muy dramáticamente con la intención de que se pueda habilitar este ecosistema que permita entrar a diferentes actores que son necesarios para este ecosistema. Ya no es nada más el fabricante del vehículo, ya no es nada más nosotros los tier ones, sino que ahora se abre una posibilidad tremenda para diferentes tipos de aplicaciones. Y este es solamente un ejemplo, hablando solamente de la parte de la industria del transporte de pasajeros, pero para cada tipo de aplicación va a haber oportunidades para todos, ¿no? Entonces, aparecen nuevos modelos de negocio, nuevas fuentes de revenue, de ventas que no existían, aparecen nuevos actores que anteriormente no pertenecían, actores que estaban ahí se empiezan a reposicionar y salen inclusive de la lista de los diferentes actores protagónicos, y esto es algo que de alguna manera nos representa a nosotros una gran oportunidad a la cual tenemos que llamar la atención. ¿Qué es lo que pasa con las habilidades que requiere la industria automotriz? En vez de requerir habilidades relacionadas a energía, a mecánica, a cosas que de alguna manera eran parte tradicional de la industria automotriz, se está requiriendo ahora cada vez más gente que esté en el área de arquitectura de software, cloud computing, data analytics, cybersecurity, inteligencia artificial, edge computing, algoritmos, ingeniería de sistemas. Está habiendo una gran escasez de este talento, el cual tiene que ser atendido y tiene que ser proveído, y la búsqueda de la industria automotriz es encontrarlo donde sea, y donde sea, donde esté, tratar de utilizarlo porque se requiere, y toda la industria automotriz lo requiere, todos los fabricantes, para poder desarrollar la tecnología del mañana, ¿no? De la hora que ya está siendo desarrollada para poder venderse en el mañana, ¿no? Entonces, hace una demanda de talento que viene de otra industria, pero actualmente lo abre para poder entrar y lo demanda, ¿no? Ahorita está habiendo una carencia global de este talento como no tenemos precedente, y está abriendo una oportunidad para las universidades, para los diferentes formadores de talento, para que puedan tomar posiciones también aquí en esta nueva tendencia. Bueno, conclusiones de esta transformación. Bueno, vivimos la transformación más grande en la historia del automóvil, más alejado de lo que es el core del automóvil, y esto permite introducir nuevas capacidades. Hay una escasez de competencias globales en el mundo, que es una gran oportunidad para México, a través de su ingeniería ya probada de que puede ofrecer estas capacidades y tomar esas posiciones. Desaparecen tecnologías conocidas, aparecen otras totalmente nuevas, y bueno, existirá un reposicionamiento en el ecosistema. Jugadores que están ahí eventualmente ya no estarán y nuevos entrarán.
Entonces, al desaparecer tecnologías conocidas y entrar otro tipo de tecnologías, también genera una amenaza para la manufactura en México, porque ya no va a existir muchas cosas que actualmente existen, ¿no? Entonces, pero abre oportunidades para otro tipo de negocios también. Entonces, como conclusión, nosotros lo que vemos es el tren del cambio ya no viene, ya está pasando enfrente de nosotros y tenemos que asegurarnos de que somos suficientemente audaces para poder no nada más verlo pasar, sino poder brincar y subirnos al tren y tomar también nosotros un posicionamiento e irnos con esta gran tendencia. Es la gran oportunidad que está viviendo el mundo. México está aquí y tienes las capacidades que pueden demandar eventualmente empresas y eventualmente generarle un posicionamiento especial a un país como México, ya no necesariamente la manufactura, sino también en la tecnología que habilita todo este ecosistema. Pues muchas gracias. Espero que esta presentación haya sido de su agrado y les haya sido útil. Un gusto. Agradecemos a nuestro último conferencista. Y así es como llegamos al final de nuestro primer ciclo de conferencias. Les agradecemos a todos nuestros ponentes por su participación el día de hoy y sobre todo a ustedes que nos han estado acompañando hasta el final del día. Les recordamos que mañana iniciaremos actividades a las 9 a.m. por esta misma plataforma. Tendremos conferencias muy interesantes como el metaverso a cargo de Meta, anteriormente Facebook. Además tendremos un panel de mujeres en la tecnología a cargo de mujeres líderes en varios países como son Canadá, Estados Unidos y México. Además tendremos otros temas muy interesantes. Antes de irnos, les avisamos que tenemos varias sorpresas para ustedes, ya que llevaremos a cabo un giveaway al finalizar el evento. El único requisito es que visiten los stands de nuestros patrocinadores en el área del lobby y de exhibición. Nuevamente quiero agradecer a nuestros patrocinadores, ya que sin ellos esto no hubiera sido posible. Experis, Softec, Globant, ZF Group, Nozomi Networks, Kyndryl, Infosys, Auticom, Endava, Atos, Accenture, Microsoft y Villauto. Muchísimas gracias por su confianza en este evento SOFT 2022 y a todos ustedes por escucharnos. Los esperamos el día de mañana. Muchas gracias por su atención.